diputado Luis Fernando Muñoz López, posicionamiento Grupo PRI-PBM por segundo informe y celebración de efeméride. Finalmente, la diputada Norma Adela Guerra Saldívar, también con un posicionamiento. En ese orden, le cedo el uso de la voz al diputado vicepresidente Mario Alberto Álvarez Michaus. Adelante. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. En un México en el que todo se puede, incluso estacionar los automóviles de los cientos de invitados a la fiesta del Día del Presidente en la Plaza de la Constitución, mejor conocido como el Zócalo capitalino, para lo cual obviamente no hubo uso de la fuerza pública para retirarlos, mas no lo sé si para acomodarlos. Muertes, crimen, desempleo, bajo crecimiento, palabras que el priismo mencionaba en cada posicionamiento, boletín, discurso o rueda de prensa cuando ellos no gobernaban, y que hoy se encuentran prohibidas, mismas que son cambiadas por paciencia, camino correcto, entorno mundial, ruta del progreso, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un lenguaje bonito, no tan esperanzador, pero siempre útil como un buen pretexto. ¿Quién no recuerda al priismo regocijante y con aires de triunfo cuando su entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto y su estrategia de firmar ante notario público por fin visitó Aguascalientes un 21 de abril del 2012? Mitin que, por cierto, llenaron de funcionarios públicos independientemente de su filiación o su simpatía partidista. Entre gritos y aplausos se firmaron 3 compromisos: el tramo corto del ferrocarril Aguascalientes-Guadalajara, la conclusión del Centro de Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes, terminar la construcción y equipamiento del nuevo Hospital Hidalgo. Por cierto, estos 2 últimos que más han servido de manifiesto para el rencor y la revancha política, pero que finalmente ni el haberlo firmado ante un fedatario público ha generado acciones concretas en la materia. Que si ya se aprobaron los presupuestos, que si ya se hicieron los anuncios, posibles serán esas las respuestas de sus correligionarios, pero en los hechos aún nada. Aplaudo las reformas aprobadas, claro, menos la fiscal, mas no justifico que el informe se haya basado en los logros y avances del Poder Legislativo, en anuncios de obras futuras o en enterrar programas emblemáticos de administraciones pasadas. El 2015, un año de elecciones, y los mexicanos estamos en espera de la política populista y bien medida, que retribuya en puntos porcentuales en las encuestas electorales, haciendo campaña por la izquierda y gobernando por la derecha, utilizando como principal insumo para la toma de sus decisiones las encuestas electorales, que por cierto tienen muy abandonada la figura presidencial, que hoy presenta la más alta desaprobación, 51.3%. Más de la mitad de los mexicanos no aprobamos la gestión del presidente Enrique Peña Nieto en la República. Algo debe tener muy preocupado a la clase gobernante, y más aún cuando estas cifras provienen de una casa amiga, consulta Mitofsky. ¿Quién no recuerda la crítica hasta el cansancio durante las campañas políticas sobre los gasolinazos? Antes era falta de creatividad, ahora es una justificada y necesaria medida, los cuales no se han eliminado, pero estoy seguro que ya se eliminarán. Total, primero los votos, luego los pobres. ¿Y qué me dicen de la reforma fiscal? Que ha sido no solo un rotundo fracaso, sino una artera puñalada a los pequeños comerciantes que hoy los tienen al borde de la quiebra, a muchos de ellos, pero eso sí, manteniendo los beneficios de la alta e intocable esfera empresarial de grandes capitales. Y no dejemos ahora la nueva ocurrencia de la oscura estrategia con piel de oveja de la eliminación de las plurinominales, que la única intención es mantener la sobrerepresentación de su partido en ambas cámaras. Cifras de la situación que guarda México y que no se mencionaron es el desempleo, que aumentó de 4.9 a 5.47 en 21 meses, lo que representa nada más 2.800.000 mexicanos sin trabajo. Menos trabajo y peor pagado. La cantidad de personas que ganan un salario mínimo creció de 5.5 a 6.9 millones. No obstante, el costo de la canasta básica aumentó de 1.159 a 1.232 pesos mensuales en la zona urbana, y la deuda pública aumentó de 734.000 millones de pesos, lo que representa 13.36 más deuda. México cayó 6 lugares en el índice de competitividad global 2014 del Foro Económico Mundial,
para situarse en el lugar 61 del ranking, 2 años consecutivos en total retroceso. ¿Pero por qué? Destaca el Foro Económico Mundial que lo que otorga notables desventajas económicas competitivas a México son 8 puntos. La calidad de la corrupción, la regulación tributaria, la ineficiencia de la burocracia pública, el crimen y la violencia, el acceso al financiamiento, las tasas tributarias, la inadecuada infraestructura, las regulaciones laborales restrictivas e inadecuada educación de la fuerza laboral. Así nos ve el mundo. Algo más que la revista Time y su encabezado Saving Mexico, o la casual coincidencia con Frank Underwood de la tan afamada serie norteamericana House of Cards. ¿Y qué decir de la inseguridad? Este gobierno registra más muertos que su antecesor durante el mismo periodo. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 20 meses del actual gobierno se registraron 57.889 averiguaciones previas por homicidios dolosos y culposos, mientras que en la anterior administración, en el mismo lapso de tiempo, la suma fue de 43.694. Es decir, este gobierno priista supera al anterior panista con 14.205 homicidios, tanto culposos como dolosos. Total, cifras hay. Si el crecimiento se recorta la expectativa cada mes, si el próximo año será mejor, etcétera, etcétera. En fin, no te preocupes, Rosario, pareciera ser la frase que acuñan los diversos responsables del gobierno federal. Muchos de ellos con más preguntas sobre su eficiencia que elementos para defender su permanencia al frente de tal responsabilidad. En Aguascalientes, como en todo el país, se han retrasado los recursos federales para los municipios durante 9 meses, por burocracia, por falta de voluntad política o por ineficiencia. Acción Nacional se mantendrá como una oposición seria y responsable, propositiva y crítica, impulsora y debatiente, capaz de generar bienes públicos por encima de aceptación electoral o revanchismo político. Este es el partido que queremos mostrar a millones de mexicanos que nos dan su confianza y su voto en cada elección. Al presidente debe quedarle claro que México no puede esperar y que el paso debe ser dado con prisa y sin pausas. Dejar claro a la opinión pública que nosotros, quienes pertenecemos al PAN, no bloquearemos el avance del país. Respaldaremos las obras, decisiones y reformas que acaben con la corrupción, la pobreza y la inseguridad. Sabemos que irle bien a México debe ser la premisa de cualquier quehacer político, y no como lo concebía un viejo priista, ex gobernador y ex secretario de Gobernación de nombre Manuel Bartlett. A México le irá mejor si le va mal al presidente, en referencia a Vicente Fox. Ahí las grandes diferencias entre la política de cada partido. 2/3 le quedan a este gobierno. Hay paciencia, pero no mucha. Discursos y promesas hay suficientes. Queremos movimiento, pero hacia adelante. Hechos más que palabras, firmeza pero no complicidad, respuestas más que incertidumbre. Los pretextos se acabaron. Ningún presidente con tal disposición de las fuerzas políticas para aprobar las reformas que durante tanto tiempo se buscaron. Responsabilidad y menos evasivas. Vamos por México y viva México. Muchas gracias. Conforme a lo dispuesto por la fracción 3 del artículo 143 del reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo,